Mi nombre es Marisol. Mi esposo Carlos murió hace 3 meses, ahogado en la laguna de Mecuacán, en Tabasco. La policía dijo que fue un accidente, pero yo sé que no lo fue. Voy a contarles lo que realmente pasó, porque necesito que alguien sepa la verdad. Carlos había sido pescador por 15 años. Conocía esas aguas como la palma de su mano. Él jamás se habría ahogado por accidente. Lo que lo mató fue algo mucho peor que un accidente. Todo comenzó una mañana de agosto. Carlos había salido temprano a pescar en la laguna de Mecuacán, como lo hacía cada domingo. Normalmente volvía al mediodía, con algunos peces para el almuerzo. Esa vez, llegó a casa a las 10 de la mañana, con el coche lleno de pescado y una sonrisa extraña en el rostro. «Marisol, mira esto», gritó, abriendo la cajuela. Nunca había pescado tanto en mi vida. Eran decenas de peces, bagres enormes, róbalos, algunos que jamás había visto por aquí. Pero lo que más me llamó la atención fue el olor. No era olor a pescado fresco, era un olor dulce y nauseabundo, como pescado que ya empezaba a descomponerse. «Carlos, ¿estos peces están buenos?», pregunté, tapándome la nariz. «Claro que sí, los acabo de pescar, pero cuando los limpié en la pileta, noté algo extraño en los ojos de todos. Parecían demasiado humanos, demasiado vivos, incluso después de muerto. Era horrible mirarlos». «¿Y esa red nueva?», pregunté, viendo una red gris oscura en el patio. «La encontré en la laguna, tirada entre los juncos. Estaba mollada. Aunque hacía un sol abrasador, me acerqué y sentí un escalofrío. Los nudos eran extraños, parecían dibujos o símbolos, y aunque llevaba horas al sol, seguía goteando agua en el suelo. ¿No te parece raro, Carlos? Una red que nunca se seca. Es solo una red vieja, mujer. Lo importante es que funciona». Pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Carlos había cambiado desde que trajo esa red a casa. Estaba más ansioso, más inquieto. Empezó a hablar obsesivamente de pescar, de volver a la laguna. La primera noche me desperté a las 3 de la madrugada y Carlos no estaba en la cama. Lo busqué por la casa y lo encontré en la lavandería, parado frente a la red, mirándola fijamente como hipnotizado. «Carlos, ¿qué haces?». Tardó varios segundos en responder, como si despertara de un sueño. «Nada, Anmo, solo vine a ver la red». A las 3 de la mañana no podía dormir. Cuando volvimos al cuarto, noté que sus pies estaban mojados, dejando huellas en el suelo. Pero la red estaba colgada, lejos de su alcance. ¿Cómo era posible que sus pies estuvieran mojados? En los días siguientes, Carlos empezó a pescar todos los días. Ya no solo los domingos. Se levantaba antes de que amaneciera y volvía siempre con cantidades absurdas de pescado, tanto que empezamos a vender a los vecinos, al mercado local. Era dinero que nunca habíamos tenido. Pero otras cosas extrañas comenzaron. La casa empezó a oler a pescado podrido, incluso cuando no había pescado dentro. Las paredes rezumaban humedad y de noche escuchaba goteos, aunque no lloviera. Ni Carlos estaba cambiando, adelgazando, poniéndose pálido. Empezó a hablar solo, sobre todo cerca de la red. Una vez lo sorprendí, murmurando cosas incomprensibles, como si hablara con alguien invisible. «Carlos, ¿estás bien?». «Estoy mejor que nunca, Marisol. La red me está dando suerte». Pero cuando sonrió, vi que algo andaba mal en sus dientes. Se estaban volviendo amarillos, como pudriéndose por dentro. Y la red nunca se secaba. Goteaba día y noche, formando charcos que parecían tener vida propia, reflejando luces que no existían. En la segunda semana, Carlos se obsesionó con la laguna. Se levantaba de madrugada, se vestía y se quedaba en la puerta, mirando hacia Mecuacán. A veces pasaba horas así, sin pestañear, como si escuchara algo que yo no podía oír. «Carlos, vuelve a la cama», le decía. «Todavía está oscuro, me está llamando». «Marisol», respondía, sin apartar la vista. «La laguna me está llamando, Ann». Un día lo seguí en secreto hasta la laguna. Ann quería entender, y lo que vi me heló la sangre. Carlos hablaba con un anciano muy viejo, don Aurelio, pescador de toda la vida, pero no parecía una charla amistosa. El viejo estaba aterrado, retrocediendo cada vez que Carlos se acercaba. «Por favor, don Aurelio», oía a Carlos decir, «cuénteme todo sobre Evaristo. Necesito
Sabes, hijo, olvida esa red, respondió el viejo, mirando nervioso alrededor. Entiérrala, quémala, haz lo que sea, pero deja de usarla. No puedo, ella no me deja. ¿Cómo que no te deja? Carlos levantó las manos, y vi lo terrible. Sus dedos estaban llenos de cortes pequeños, como si la cuerda los hubiera desgarrado una y otra vez. Y las heridas nunca cerraban, siempre sangraban. Cada vez que intento deshacerme de ella, me lastiman. Y de noche me arrastra fuera de la casa. Don Aurelio se puso pálido. Santísima Virgen, igual que con Evaristo y contó la historia. Hace 40 años, un pescador llamado Evaristo tuvo una red igual, misma color, mismos nudos extraños, la misma maldición. Evaristo siempre volvía con más peces que todos juntos, dijo, pero con el tiempo enfermó, adelgazó, se puso pálido, empezó a hablar solo, y los peces que traía, Cristo bendito, tenían ojos humanos. Sentí que el corazón se me detenía. Los peces de Carlos también. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Carlos. Al final sacó algo horrible en la red. No era un pez, era un niño que se había ahogado 2 días antes. Tuve náuseas, pero ¿cómo? La red no pesca solo peces, hijo, pesca almas, y quien la usa se convierte en parte de ella. Carlos quedó callado, procesando. ¿Y cómo se deshizo de ella? No se deshizo. Una noche desapareció. Encontraron su bote volteado, pero nunca hallaron el cuerpo y la red. La red también desapareció hasta ahora, murmuró Carlos, mirando sus manos heridas. Esa tarde, Carlos llegó con más cosas extrañas junto con los peces. Una muñeca vieja, empapada, un zapato de niño, una cartera con documentos de desconocidos. ¿De dónde salió esto, Carlos? De la red, respondió como si fuera normal. Siempre trae algo, pero son cosas de persona. Lo sé, a su frialdad me heló. Ya no era el hombre con quien me casé. Esa noche, nuestro amigo Roberto nos visitó. Era amigo de infancia de Carlos, y siempre miraba sus cosas de pesca. «Qué red más rara, hermano», dijo, extendiendo la mano para tocar. «No», grité, pero ya era tarde. Apenas la toca, Roberto empezó a convulsionar. Cayó al suelo, vomitando agua sucia, infinita, con barro y sangre. Carlos lo miraba impasible, como si lo esperara. Roberto murió en 3 minutos, ahogado en nuestra cocina, sin una sola gota de agua alrededor. «Carlos, llama a la ambulancia», grité. «No sirve de nada, Marisol. Ya murió. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Nuestro amigo murió». Carlos me miró con ojos que ya no eran humanos. La red lo necesitaba. «Ahora me dejará en paz. Unos días». En ese momento supe que mi esposo había muerto junto con Roberto. Lo que estaba en mi casa no era Carlos. Mentí a la policía. Dije que Roberto llegó enfermo, que fue un paro, pero por dentro sabía la verdad. Los días siguientes, Carlos casi no me hablaba. Solo pescaba. Volvía con montones de peces y más objetos, un reloj de oro, unos lentes de niño, un anillo de matrimonio que no era nuestro, siempre mojados, siempre con olor a podredumbre. «Carlos, eso es robo, son cosas de gente. No es robo si fueron ofrecidas», respondió con frialdad. La casa se volvió un infierno. El olor era insoportable. De noche escuchaba voces, siseos que venían de las paredes. Intenté 1000 veces deshacerme de la red. La tía Laquem siempre regresaba, colgada en la lavandería, más húmeda que antes. Carlos ya no era humano. Adelgazó. La piel se le volvió gris. Los cabellos caían. Los dientes se ennegrecieron. Un día vi que ya no eran dientes, eran anzuelos. Entonces empezaron las noticias. Un pescador desaparecido. Un niño perdido en la laguna. Una tarde, Carlos llegó con dedos humanos entre los peces. «Uñas pintadas de rojo, Carlos». «¿Qué demonios es esto?». «De la red», contestó como siempre. «Son personas». «Lo sean», entonces entendí. No pescaba peces, pescaba gente. Esa noche me fui a casa de mi hermana Carmen en Cárdenas, pero volví, porque aún era mi marido, y lo encontré en la lavandería, entretejido en la red. Los hilos atravesaban su piel, salían por su boca, por su espalda. Era parte de ella. «Ma,
Punto, 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 punto. Ri, punto, punto. S.O. Ellen intentó decir, escupiendo agua sucia. And do. Carlos, ¿cómo te saco de ahí? Pero la red se contrajo, lo envolvió y lo devoró en segundos. Quedó vacía y por primera vez, seca, lo enterré en un manglar, dentro de un saco. Se retorcía como un animal vivo. Tapé rápido, ignorando los susurros que venían de adentro. Desde entonces, la casa quedó en silencio, pero cuando paso por ese manglar, siento que la red aún me espera. Mi nombre es Diego, y lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, en los manglares de Celestún, en Yucatán. Hasta hoy, no consigo explicar lo que viví aquella tarde, pero sé que cambió mi vida para siempre. Era finales de octubre, y había quedado con mi compadre Raúl para buscar carnada en el manglar antes de que subiera la marea. Éramos pescadores desde jóvenes, conocíamos esas aguas como la palma de la mano. O al menos eso creíamos. Salimos alrededor de las 5 de la tarde. El sol ya comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rojo. El aire estaba pesado, húmedo, y los mosquitos zumbaban alrededor de nuestras cabezas como una nube irritante. Remamos en silencio hasta llegar a la entrada del manglar. «Órale, Diego», dijo Raúl, pasándose la mano por el rostro sudoroso. «Hoy está muy callado». No. Tenía razón. Normalmente escuchábamos aves, el ruido de los peces saltando, el viento en las hojas, pero aquel día solo estaba el sonido de nuestros remos cortando el agua oscura. El manglar de Celestún siempre fue un lugar extraño. Las raíces de los árboles se entrelazaban como dedos artríticos, creando túneles sombríos por el agua. El lodo despedía un olor fuerte, casi podrido, y a veces encontrábamos carcasas de animales atrapadas en las ramas más altas. Recuerdo de las últimas inundaciones. A medida que nos adentrábamos, el agua se volvió más oscura, casi negra. Nuestra lancha avanzaba despacio, como si algo invisible sujetara el casco por debajo. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Raúl. ¿Qué cosa? Dejé de remar y aguzé el oído. Era un sonido muy suave, casi imperceptible. Un canto, dulce, melodioso, como una mujer tarareando una canción de cuna. Pero, ¿de dónde venía? «Debe ser el viento», murmuró Raúl, pero noté que sus ojos estaban inquietos, escudriñando las sombras entre las raíces. El canto continuó, más claro ahora. Era bello, hipnótico, pero había algo extraño en él, algo que erizaba mi piel, incluso con el calor sofocante de aquella tarde. El canto se hizo más nítido. Provenía de algún lugar más profundo del manglar. Mi abuela siempre contaba historias de este sitio, historias que mi padre decía que eran puras supersticiones de vieja. Pero ahí, escuchando esa melodía imposible, recordé cada palabra de ella. La abuela siempre decía que aquí ahogaron mujeres. Murmuré, más para mí mismo. ¿Qué dijiste? Raúl dejó de remar. Las historias de mi abuela. Contaba que durante la revolución, soldados federales traían mujeres sospechosas de ayudar a los rebeldes. Las ahogaban aquí, en el corazón del manglar, como sacrificio para espantar los malos espíritus. Raúl rió nervioso. Pinches cuentos de viejas, Diego, ya sabes cómo son. Pero el canto continuaba, y ahora parecía tener dirección. Venía del norte, donde el manglar era más denso, más oscuro. Sin pensarlo 2 veces, empecé a remar hacia allá. «Órale, ¿a dónde vas?», protestó Raúl. «Alguien puede estar perdido ahí. ¿Una mujer? Tal vez San Diego. No mames, ya está oscureciendo. Tenemos que volver a...». Pero no podía detenerme. El canto era magnético, como si me llamara por mi nombre, aunque no hubiera palabras claras. Solo esa melodía dulce y perturbadora que resonaba entre las raíces. Raúl, a regañadientes, me siguió, pero noté algo extraño en su comportamiento. Sus ojos estaban desorbitados, las manos le temblaban en el remo. Cuando lo miré directamente, apartó la vista demasiado rápido. «Tú también lo escuchas, ¿verdad?», le pregunté. «No escucho nada», respondió demasiado rápido. Con voz ronca mentían. Raúl también escuchaba el canto, pero fingía que no, y eso me asustó más que cualquier historia de fantasmas, porque si mi mejor amigo mentía sobre algo tan simple, ¿qué más estaba ocultando? Seguimos remando,
hasta llegar a un área que nunca había visto antes. Los árboles formaban un círculo casi perfecto, alrededor de una poza de agua completamente negra. Lo extraño era que el agua allí parecía ambivan. Burbujas subían a la superficie, sin viento, sin movimiento alguno. «Diego, vámonos ya», susurró Raúl, y por primera vez escuché verdadero pánico en su voz. «Este lugar no es bueno». El canto venía ahora directamente de esa poza circular. Era tan claro que parecía estar junto a nuestra lancha, una melodía antigua, en una lengua que no lograba identificar, pero que de alguna manera comprendía. Hablaba de añoranza, de llamado, de hambre, y entonces la vi. Surgió del agua lentamente, como si ascendiera desde una gran profundidad. Primero el cabello largo y negro, después el rostro. Dios mío, qué rostro. Era la mujer más hermosa que jamás había visto. Piel morena, labios carnosos que se movían suavemente al cantar, sonrisa dulce y seductora. ¿La ves?, le pregunté a Raúl, incapaz de apartar la mirada. «Diego, no», gritó, y comenzó a remar desesperado hacia atrás. «Vámonos ahora». Pero yo estaba hipnotizado. La mujer extendía los brazos hacia mí, llamándome sin palabras. Su canto se hizo más fuerte, más seductor. Empecé a inclinarme hacia ella, sintiendo una necesidad irresistible de sumergirme en aquella agua negra. Fue cuando se acercó más a la lancha que vi la verdad. Los ojos, o mejor dicho, donde debían estar los ojos, solo había dos cavidades profundas y oscuras, vacías, como pozos sin fondo. Aún así, ella seguía sonriendo, cantando, extendiendo los brazos mojados hacia mí. A la sangre se me heló en las venas. Intenté gritar, pero mi voz salió como un gemido ahogado. La criatura, porque ahora sabía que no era humana, se acercaba cada vez más, y su canto se transformó en algo distinto, algo hambriento. «Diego», el grito de Raúl me devolvió a la realidad. «Rema, cabrón». Comencé a remar desesperado, pero parecía que las propias raíces del mangler se movían para impedirnos. Ramas bajas se doblaban como dedos intentando atraparnos, y sentí arañazos en mis brazos y rostro. El agua se volvió aún más densa, como si fuera lodo. El canto de la criatura cambió a algo que sonaba a ira, un aullido agudo que perforaba mis oídos. Miré hacia atrás y la vi deslizándose por el agua en nuestra dirección, más rápido que cualquier ser humano podría nadar. «Ya sabía», gritó Raúl mientras remaba. «Ya sabía que ella regresaría». «¿Qué? ¿De qué hablas, mi padre?» «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 12 años. Fue él quien la alimentó la última vez». Las palabras de Raúl me helaron la sangre. Su padre había alimentado a esa cosa. ¿Con qué? O, más bien, ¿con quién? Logramos escapar del círculo de árboles, pero aún sentía su presencia detrás de nosotros. El canto se había detenido, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Remamos hasta salir completamente del manglar, sin detenernos ni para recuperar el aliento. Cuando finalmente llegamos a la playa, yo temblaba. Raúl saltó de la lancha y se arrodilló en la arena, vomitando agua salada y bilis. «Nunca más», murmuró. «Nunca más vamos a volver a Ian». Pero estaba equivocado. 3 semanas después, Raúl desapareció. Encontraron su lancha vacía en la playa de Celestún, con marcas de uñas en los bordes de madera. La policía dijo que fue un accidente, que debió haber caído al agua, pero yo sé la verdad. Él volvió para alimentarla, como su padre hizo antes que Elan, y ahora, cada vez que paso cerca del río, incluso aquí en la ciudad, lejos de Celestún, escucho el canto, bajito, susurrando mi nombre. Ella tiene hambre otra vez. Buenas noches. Nunca creí en maldiciones, ni nada de eso. Soy pescador desde hace más de 20 años aquí, en Xochimilco, en la Ciudad de México, y siempre pensé que esas historias eran cosa de gente supersticiosa. Pero después de lo que pasó con el anzuelo, carajo, juro que todavía pierdo el sueño pensando en eso. Todo comenzó una mañana de octubre, cuando la neblina aún cubría los canales como una sábana gris. Estaba en mi trajinera favorita, la azul con flores amarillas, que me dejó mi padre, pescando cerca de la isla de las muñecas. Ese lugar siempre me daba escalofríos,
pero los peces ahí abundan. Eran como las 6 de la mañana cuando sentí que la caña casi se me escapaba de las manos. La línea estaba tensa, como nunca. Vibraba de un modo extraño, como si al otro lado hubiera algo desesperado por soltarse. Luch casi, una jorra, los brazos ardiendo, el sudor corriendo por mi cara, a pesar del frío. Cuando por fin logré jalar, no podía creer lo que veía. Era un pez enorme, un bagre de al menos 2 metros, con la piel oscura como el fondo del canal. Pero no era solo el tamaño lo que me impresionaba, era la manera en que me miraba. Sus ojos eran casi humanos, llenos de una tristeza profunda que me heló por dentro. Fue entonces que vi el anzuelo. Clavado en la boca del pez, había un anzuelo de plata como nunca había visto. No era como los que uno compra en la tienda del señor Raúl. Tenía grabados extraños en toda la superficie, símbolos que parecían inscripciones aztecas, pero diferentes. La plata brillaba con luz propia, incluso bajo la neblina densa de la mañana. Cuando intenté sacarlo, el bagre, que ya debía estar muerto, se contorsionó violentamente y me miró directo a los ojos. Juro que escuché una voz susurrando algo en náhuatl, lengua que hablaba mi abuelo, pero que yo nunca entendí bien. El anzuelo salió fácil, como si quisiera venir a mis manos. Era pesado, demasiado para su tamaño, y estaba caliente, como si hubiera pasado horas al sol. Ese día volví a casa con el corazón acelerado, pero también con una curiosidad que no podía controlar. Pasé horas examinando el anzuelo bajo la lámpara de la cocina. Los símbolos parecían moverse cuando no los miraba de frente, como si estuvieran vivos. Mi esposa Carmen preguntó qué era eso, poro lamenti. Le dije que era un anzuelo viejo que había encontrado. 3 días después, decidí probarlo. Regresé a Xochimilco de madrugada, antes de que llegaran otros pescadores. Enganché el anzuelo en mi línea con las manos temblando, no de frío, sino de una ansiedad rara, como si fuera a abrir una puerta que debía permanecer cerrada. La primera pesca fue tan increíble en menos de 10 minutos. Saqué un róbalo de casi 1,5 metros, luego una carpa dorada gigante, después otra y otra. En 2 horas, mi trajinera estaba llena de peces enormes, más grandes que cualquiera que hubiera pescado en 20 años. Pero no eran solo peces lo que traía el anzuelo. Con el tercer róbalo vinieron pedazos de ropa empapada, una camisa azul rasgada, como si hubiera pasado meses en el agua, con la carpa dorada, un muñeco de plástico derretido, deformado. Fue con el último bagre gigante que las cosas se torcieron. La línea trajo además una medalla de San Cristóbal oxidada, colgada de una cadena rota. Estaba tan corroída que apenas se veía el santo, pero lo reconocí porque mi padre tenía una igual. Cuando la tomé, estaba helada como hielo. Y otra vez escuché la voz en náhuatl, más clara, como justo al lado mío. Entendí unas palabras que me hicieron temblar. Devuelve lo que no es tuyo. Miré alrededor de los canales envueltos en neblina, pero estaba solo. Solo yo, mi trajinera cargada de peces imposibles, y ese anzuelo de plata que brillaba cada vez más fuerte. Entonces, lo supe, en ese anzuelo no pescaba solo peces, pescaba memorias, trozos de vidas que se habían perdido en esas aguas oscuras. Y cuanto más lo usaba, más cosas traía a la superficie. El anzuelo maldito, parte 3 de 4. Esa misma tarde fui a ver a mi abuelo Esteban. Tenía 92 años y vivía en una casa vieja en Iztapalapa, llena de santos y hierbas secas. Si alguien sabía de esas cosas, era él. En cuando le mostré el anzuelo, su rostro se puso blanco como papel. Sus manos arrugadas temblaron al tocar la plata y comenzó a murmurar oraciones en español y náhuatl a la vez. «Mijo», dijo con voz áspera, «¿dónde encontraste esto?». Le conté sobre el pez gigante, los símbolos, las voces. Mi abuelo negó despacio, confirmando sus peores temores. «Este anzuelo», susurró, «pertenecía a un hombre llamado Tleselel. Vivió aquí en los canales hace más de 100 años. No pescaba peces, mijo. Pescaba a los muertos». En un escalofrío me recorrió. «¿Cómo que a los muertos?». «Abuelo, Tleselel era un psicópata.
ahogaba gente en los canales y luego usaba este anzuelo para recuperar los cuerpos. Decía que los muertos le susurraban secretos del otro mundo. La policía nunca lo atrapó porque conocía cada rincón de estas aguas. Sacó un viejo periódico de 1923. El titular decía: pescador macabro desaparece en los canales de Xochimilco. Un día, continuó, Tlecelel desapareció. Algunos dicen que los espíritus lo arrastraron. Otros creen que aún está allá abajo pescando aumaos perdidos. Miré el anzuelo en mi mano. Los símbolos parecían latir como un corazón. ¿Y por qué el bagre tenía cicatrices?, pregunté, recordando los cortes en su piel. Mijo, seguramente fue usado en rituales. Tlecelel cortaba los cuerpos de los ahogados y alimentaba con ellos a los peces. Decía que así se volvían mensajeros entre vivos y muertos. Esa noche volví perturbado, pero fascinado. Carmen me vio pálido, pero otra vez mentí. ¿Cómo explicarle que tenía un anzuelo usado por un asesino hace más de un siglo? La tentación pudo más. 2 días después, regresé a los canales, esta vez con mi amigo Rodrigo, un pescador incrédulo que siempre se burlaba de mis cuentos. Vamos a ver si de veras pescas esos monstruos. Se rió, pero dejó de reír cuando saqué una tilapia de casi 2 metros, con ojos blancos, ciegos, y junto a ella un zapato de niña, pequeño, empapado, con un moño rosa todavía atado. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Rodrigo, sosteniendo el zapato con asco. Antes de que pudiera contestar, tomó mi caña. Déjame probar ese anzuelo loco. No, Rodrigo, grité, pero ya era tarde. Lanzó la línea y algo jaló al instante, pero esta vez era distinto. La fuerza era brutal, inhumana. Rodrigo luchaba, los músculos tensos, el sudor chorreando. Esto no es un pez, es algo que no quiere salir. El agua empezó a burbujear alrededor de la trajinera. Algo enorme se movía abajo, creando olas que casi volcaron la barca. Y entonces Rodrigo simplemente desapareció. En un segundo peleaba con la caña. Al siguiente fue arrastrado bajo el agua con una fuerza imposible. Ni gritó. En el agua se cerró sobre él como una boca, y todo quedó en silencio. Mi quid solo, mirando la superficie tranquila, como si nada hubiera pasado. El anzuelo maldito flotaba, brillando en el agua, esperándome. Después de eso, estuve 3 semanas sin pescar. Le dije a la policía que Rodrigo se cayó, que fue un accidente. Buscaron su cuerpo, nunca lo hallaron. Carmen notó que no dormía, que despertaba gritando su nombre. El anzuelo quedó guardado en una caja, por la ausencia. Me llamaba, susurrando que volviera a los canales. Una madrugada regresé. Llevaba el anzuelo envuelto en un trapo, el olor a lodo llenando mis pulmones. La neblina se pegaba a la piel como queriendo detenerme. Lo até a una piedra grande y lo lancé al fondo. El metal cortó el aire como un último suspiro. El agua tragó el brillo plateado y por un instante solo quedaron mis respiraciones y el golpeteo en la trajinera. Esperé un estruendo o una mano emergiendo, cualquier señal, nada, solo el silencio espeso de Xochimilco mirándome de vuelta. No sé si el anzuelo quedó enterrado en el lodo o si solo espera a su próxima víctima. Lo único que sé es que, desde ese día, cuando camino por los canales y la neblina cubre el agua, siento la línea invisible tensarse dentro de mi pecho, como si aún siguiera atado a él. Si este viaje por las aguas oscuras te estremeció, déjame tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte para no perderte el próximo relato que acecha en la profundidad.